durar y transcurrir. No nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida, honrar la vida. ¿Cómo están? Nuevamente nos encontramos. Ustedes saben que en cada uno de nuestros programas nosotros intentamos abordar distintos temas, siempre desde un enfoque de derecho y en todo caso con la intención de informar y de hacer un aporte de otra mirada, una mirada más que sume a las que cada uno de ustedes puede tener, siempre con la intención de poder tomar conciencia y además de tener elementos para que uno forme la propia opinión. Y bueno, y si hablamos de formar opinión, el tema ineludible es el tema de los medios de comunicación. Esta semana en el Senado se presentó un libro, Televisión por cable en Argentina, que toca, es de Silvia Najul, la hemos invitado, toca justamente esta temática desde un ángulo. El tema de los medios de comunicación es muy amplio, complejo, y nuestro intento en todo caso es ir abordándolo desde distintos aspectos. Así que nos pareció oportuno invitarla a Silvia Najul. ¿Cómo estás, Silvia? Muy bien, gracias. Gracias por venir. No, gracias a vos por la invitación. Silvia es abogada, Abogada. docente invitada de la Cátedra de Derechos Culturales y Legislación Cultural de la Facultad de Derecho de la UBA. Así es. Y entre otras actividades ha sido coordinadora del estudio Sistema Productivo de la Industria Audiovisual en Argentina. ¿Qué temas? Sí. ¿Qué te movió, Silvia, a encarar este estudio, este análisis, desde el punto de vista, bueno, uno cuando hace una producción de este tipo intenta hacer un aporte y dar un mensaje, ¿no? Es cierto. Bueno, mi interés siempre en los medios de comunicación. El tema de la televisión, tal como dice el título, es decir, básicamente mi gusto por la televisión y por la imagen y por el poder que tiene la imagen. Uno de los temas que más me preocupaban era el tema de la presencia de la imagen local en nuestra pantalla. Vos me decías, paso de era televidente y de pronto me meto en el tema como desde otro lugar. Eso me gustó, ¿no? Claro. Sí, porque bueno, este libro, digamos, parte de un trabajo de investigación con el rigor que eso implica, pero en el transcurso y en el camino, digamos, hay una práctica que es decir, bueno, uno se ubica también como televidente y como observador del estudio. Entonces, sí. Bueno, digamos, ¿qué es lo que miramos? Eso. Este trabajo es de la televisión por cable, bueno, y en aquel momento, digamos, me obligó un poco a ver, decir, ¿qué miro yo y qué miramos, no? Y bueno, y ahí en esta cuestión estaba viendo también el tema de cuál, digamos, de qué procedencia son esos contenidos que vemos, de solo chequear la grilla de programación. Y bueno, y ahí observando digo, bueno, vemos poco de lo nuestro y vemos mucho de lo que viene de afuera, ¿no? Era un poco la idea, digo, pero nosotros paradójicamente tenemos grandes creadores, grandes realizadores, grandes actores, grandes técnicos y profesionales en el sector del audiovisual. Y digo, bueno, tienen que estar presentes, ¿no? Tienen que poderse transmitir sus contenidos. Todo ese trabajo tiene que llegar, ¿no?, al espectador. Vos encarás el tema de la televisión por cable y tomás para el estudio por lo menos, digo por lo menos porque después vamos a hablar de lo que pasó después,
tomás un periodo determinado de análisis que es de 1997 al 2006, ¿es así? Sí, al 2005. Al 2005. Sí. Bueno, este periodo es bien interesante porque necesariamente, como hay un desarrollo, tengo que hacer un marco, digamos, de contexto que es el nacimiento de la televisión por cable, que es muy anterior a este periodo, pero bueno, hay que remitirse. Y para hacerlo sintéticamente, comentarlo sintéticamente, hay un eje muy importante que es un poco una descripción del fenómeno de la televisión por cable en la República Argentina. La importancia. Después también hay una descripción, por supuesto, de la década del 90, porque es muy importante, porque en ese momento también se produce la conformación de los conglomerados multimediáticos, las fusiones empresariales, y otro protagonista que aparece fuertemente ahí, que tiene fuerte incidencia, que es el avance tecnológico, que digamos, estamos hablando de algo mundial, no estamos hablando de algo local, y incide muy... Se fortalece mucho el monopolio, ahí se consolida el monopolio de los claro medios que de sí, difusión. ese es un periodo que sí, que se produce, digamos, una concentración, y eso necesariamente tiende a que haya una hegemonía, digamos, de tipo cultural, para decirlo en términos amplios, ¿no? Así es. Y también hay otra cuestión que es importante, que bueno, que los titulares de los medios son empresarios. El empresario en general, y es así, no responde un poco a sus Siempre propios... se ha dicho, eso hay que tenerlo en cuenta, que los medios son una empresa. Son una empresa. Lo que pasa es que han ido convirtiéndose en mucho más que una empresa comercial, ¿no? O sea, desde ahí y desde la concentración han terminado siendo una concentración económica con fuerte incidencia en la economía, en la política, y entonces, bueno, ya vamos a llegar al momento en que afortunadamente a través de una política pública se avanza sobre eso. Exactamente, ¿no? Y por eso mencioné cultural, porque tiene una fuerte incidencia cultural. A ver, otro punto importante es el tema de la crisis del 2001, que toma el trabajo. Con posterioridad a la crisis del 2001, que en realidad obviamente hay una crisis también del sector del cable en ese momento, como fue una crisis, digamos, para todos los argentinos, pero en este sector obviamente también repercutió, posteriormente hubo una recuperación, cosa que se marca en el libro y se describe, pero lo que era interesante señalar era el tema, porque un tema puntual que a mí me interesaba mucho era la producción de los contenidos, la producción y sobre todo la producción local de contenidos. En ese momento, por una situación favorable también del tipo de cambio, se da una situación digamos, no de resurgimiento, sino justamente de creación de nuevas alternativas también empresariales. Entonces ahí es cuando se arman fuertemente y después posteriormente se van consolidando productoras independientes, microemprendimientos. En el libro se describe de alguna forma esto. Sí, un poco la necesidad lleva, y con esa característica argentina, claro. La necesidad lleva incentiva mucho la creatividad y el desarrollo de alternativas, porque vos lo planteás así, como por necesidad, en semejante crisis, sin embargo se acomoda y se sale adelante. Ese lo podríamos describir, eso obviamente que no está en el libro, pero ya que lo estamos reflexionando un poco sobre ese tema, es un rasgo, ¿no?, de los argentinos, ¿no? Por nuestra propia realidad. Entonces ahí hay digamos, una transformación, una reconversión de la crisis. Y destaco ahí la capacidad, la creatividad, el ingenio, el talento nuestro. Por supuesto, está enfocado en el tema de la imagen, mejor dicho, de las producciones televisivas, inclusive de la publicidad, ¿no? Que es una etapa en la cual también hay mucha salida al exterior. Es decir, se exporta, y eso es muy interesante de resaltar porque nos dio la posibilidad de mostrar lo nuestro en el exterior, que es un material que es propio y que revela la particularidad nuestra, de los argentinos, de los lugares, de nuestra cultura, etc. Todo eso transmite. Claro. A su vez, bueno, también fue un momento que también se vino también mucho a filmar acá.
Eso también nos dio la oportunidad de mostrar también lo nuestro, geográficamente hablando y culturalmente hablando. Pero el punto no está puesto en eso, el punto está puesto en resaltar también, ahora lo hago, no era el objeto del libro, de esa capacidad, digamos, creativa. Pero yo creo que esa capacidad creativa tiene que tener un canal adecuado para la satisfacción personal de quien lo hace y también por el aporte que tiene en la sociedad, en la comunidad. Entonces, ahí me parece que es muy importante que esos contenidos puedan llegar a ser emitidos. Es decir, esta producción, que es la primera etapa, digamos, también llegue a ser, digamos, ubicada en una plataforma, digamos, sea promovida, sea comercializada y sea distribuida. Pues hablaba de toda la cadena. Claro, es, digamos, toda la cadena, todo el circuito productivo que, digamos, que tiene. Estamos hablando concretamente de, digamos, del producto audiovisual, ¿no? Claro. Como podría... entonces, me parecía muy importante, digamos, este aspecto es muy importante, tiene, digamos, que llegar todo eso. Y también para que sea sustentable y pueda seguir creciendo. Esto que ya tiene un poco la dimensión ya de hace un rato de la, digamos, de industria, ¿no? Tiene la característica de industria y nosotros también tenemos una tradición muy fuerte en el tema del audiovisual, sobre todo en el cine, en la televisión también. O sea, ¿tenemos con qué? Tenemos con qué. Y digamos, tiene que ver con tu trabajo. ¿Cómo, si nos pudieras describir cómo incide, digamos, en el tema de la comunicación, el acelerado desarrollo tecnológico, ¿no? Porque va produciendo todo un cambio importantísimo. Sí. Bueno, eso es algo que nosotros lo comprobamos a diario y realmente fue cuando, digamos, creo que, no sé, estos 10, 20, puedo decir años, ha avanzado muchísimo la tecnología, entonces eso gravita mucho en la vida cotidiana, en los términos de nuestra comunicación. Ahora bien, en el tema de lo que tiene que ver con la imagen, cada vez hay una mayor cantidad de soportes a los cuales podemos trasladar esos contenidos. Cuando yo hablo en el libro, ya el libro, digamos, la perspectiva que describe el libro, ya resulta desactualizada, porque ahora disponemos de un abanico de posibilidades, digamos, para recibir información, recibir entretenimiento, recibir contenidos educativos, culturales, lo cual es maravilloso. Pero requiere de la intervención del Estado, porque esa cosa tan maravillosa y tan acelerada también de algún modo se nos va de las manos a los que no tenemos control sobre eso, y me parece que abre puertas para la penetración cultural, ¿no? Sí, es exactamente, es una intervención, una colaboración del Estado, digamos, con estos ciudadanos productores, ¿no? Es una intervención a través de políticas concretas. De promoción y protección, digamos. Claro que sí, porque yo lo que me estaba refiriendo, que esta posibilidad de que esta cadena, digamos, de producción para que llegue realmente estos contenidos, tiene que ser el resultado, digamos, de una política de protección, en primer lugar es de puesta en valor, de preservación, de protección y de promoción. Promoción, digamos, del trabajo para estimular esa creatividad, para incentivar la producción y que se sustente en el tiempo. Entonces, creo que es muy importante que exista, digamos, una política, que exista una legislación como herramienta de esa política para poder encauzar en términos positivos hacia la sociedad, ¿no? Y se pueda desarrollar y continuar en el tiempo. Bueno, justamente que existiera una legislación fue bastante resistido por parte de esa concentración de medios que con un gran poder intentó impedir, incluso una vez sancionada la ley de medios, intentó impedir su aplicación, ¿no? Así que, digamos, ¿cómo evaluás vos, en el contexto de lo que estamos comentando, el aporte en este sentido de la nueva ley de medios? Es un aporte, a ver, cuando
yo terminé de escribir parte de este libro, parte de la investigación, había establecido algunas necesidades que, bueno, en aquel momento la ley todavía no estaba aprobada, que era necesario, pero digamos, para cumplir este objetivo como de desarrollo de la industria local y de la producción. Eso en ese momento era, digamos, recién se avisoraba. Ahora, cuando la ley, digamos, definitivamente se sanciona, y yo ya había terminado este trabajo, digo, no puedo dejar de mencionar la ley, porque realmente, si bien excede el tiempo de lo que era mi investigación, digo, la ley está, digamos, cumpliendo algunos de estas necesidades que yo considero en el trabajo. Por ejemplo, el tema fundamental, que digamos que no era muy visibilizado, comentado un poco más por los especialistas, era el tema de la cuota de pantalla. Y la ley contempla en el artículo 67 la cuota de pantalla. Entonces, esto de alguna medida obliga a que haya un mínimo de producción local, estoy hablando de la producción nacional mejor, cuando digo local, de la producción nacional, sí, que pueda ser emitida. Eso es, digamos, fundamental como medida de protección, que ha sido adoptada también por muchos países. No es una fruto de la nada, esto es digamos que es un poco el resultado de la adopción de esta medida, digamos, también de la legislación comparada y de la experiencia que se ha verificado en otros lados en términos positivos. Eso es bueno destacarlo, porque, digamos, acá donde todavía hay una gran manipulación por parte de los medios concentrados, o sea, todavía están concentrados los medios a pesar de la puesta en marcha de la ley, lo que le llega habitualmente al público a través de esos grandes medios es como un intento de trabar la libre expresión y de manipular desde lo estatal, de manipular a los medios para que no muestren, para que lo digan, para que no denuncien. Entonces a mí me parece importante eso que decía al inicio, nosotros tratamos de hacer un aporte de información, de puntos de vista, para que, digamos, para que la población también, o la audiencia, tenga elementos para evaluar y caer en cuenta de que, como en este caso, es decir, esto, digamos, existe en otros países del mundo, existe esa regulación, esa cuota de pantalla, esa protección para las producciones locales, ¿no? Entonces me parece interesante que destaques esto porque en realidad estos programas lo hacemos en función de poder informar y aportar, ¿no? Es una medida altamente positiva, lo de la cuota de pantalla y también, digamos, la obligación de emitir. Esto no tiene que ser tomado como una restricción a la libertad, sino claro, que es una medida positiva que es en protección, digamos, de los creadores y de los trabajadores también del sector y de la protección de nuestro capital cultural. Y de nuestro capital, es trabajo esto, pero es nuestro propio capital cultural, que es lo nuestro. Creo que nosotros prioritariamente tenemos que cuidarlo, poner en valor lo nuestro y promoverlo, protegerlo y que siga creciendo. Esto no quiere decir y no conspira en que conviva con otros contenidos, que de hecho nosotros lo vemos en la pantalla. Así es. Es decir, que ahora, yo te señalaba al principio, uno ve una grilla de programación y ve una mayoría de contenido de origen extranjero, de afuera. Eso no quiere decir que esté mal, pero creo que tiene que haber una política que también favorezca la inserción de la producción nuestra. Me parece que es un aspecto fundamental. Yo te escuchaba hablar en la presentación que hablas de, vos, digamos, te vas al tema de la igualdad y de la equidad, ¿no? En realidad a eso se tiende, como en todo caso a desplazar tanta desigualdad y tanta inequidad y a poder empezar a abrir espacios para avanzar en este campo. Un acceso, digamos, que haya un acceso equitativo, digamos, de alguna manera al conocimiento. Es decir, ya tenemos, vos lo señalaste, un aspecto muy favorecedor que es el avance tecnológico. Eso permite mucho acceso, pero es importante también que haya una política en ese sentido, para que pueda ser llegado, que pueda tener acceso a todos, a toda la comunidad, en sentido amplio, porque nosotros especialmente tenemos un país que es muy extenso
Esa parte te quería preguntar también, porque algo comentaste el día de la presentación del libro, todo lo que tiene que ver con, digamos, ya dentro del país y en función también del armado que tenemos como de concentración en lugares como Capital, Buenos Aires. También hay que desarrollar una política de equidad y de igualdad posibilitando, digamos, que en las provincias o que en otras regiones dentro del país tengan el desarrollo y tengan la protección y la posibilidad de estar acompañados, como vos decías, para poder competir en el buen sentido. Ellos son para acompañar, son, digamos, políticas también, medidas, como venimos diciendo, de protección y de promoción. Yo creo que hay una incipiente producción local ahora. Lo que sí quería señalarte, Lía, es de que hay una brecha, lo vemos en el mundo también, ¿no es cierto? Sí. Hay una gran brecha en los que tienen más o menos acceso a la información. Sí. Eso existe, si no, por ahí lo que nos están escuchando van a decir de qué están hablando, existe esa brecha. Ajá. Estamos comentando, creo, o yo estoy queriendo decir de que tenemos que ayudarnos con la tecnología y también con políticas coherentes en este sentido, para que, digamos, llegar a poder concretar un acceso más equitativo del conocimiento. Te pregunto, para ir cerrando este diálogo, sí. Viendo que la aceleración tecnológica es cada vez mayor, eso va a seguir, y bueno, y desde nuestra posición con esta nueva ley, digamos, que empieza a implementarse, ¿cómo ves para adelante? ¿Cómo ves que sigue esto? ¿Cómo ves el futuro de la comunicación desde esa perspectiva? Y yo veo un panorama positivo. Me parece que creo que tenemos muy buenas perspectivas, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, hemos estado hablando de la legislación, me gusta hablar de este tema porque es un tema, digamos, interesante también por mi lugar de trabajo. Me parece muy interesante, me parece que es una evolución el tema de la sanción de esta ley. Yo puedo referirme más que nada al ámbito que estamos hablando y me parece, vuelvo a repetir, altamente positivo. Me parece de todos modos que por ahí algunos cuestionamientos hay que, yo creo que como vos mencionaste hace un momento, tomar un poco de conciencia. Hablaste de toma de conciencia, de mirada. Creo de que es un momento en el que si hablamos de que podemos tener más acceso a más información, sería bueno esto de agudizar la mirada, tomar conciencia sobre lo que cada uno necesita, porque bueno, es un momento de, digamos, que tenemos posibilidad de mucha comunicación, pero también hay mucha afluencia de información, y creo que cada uno, pienso yo, no sé si me voy a otro plano de esta reflexión, pero me parece que tenemos que de alguna manera filtrar lo que nosotros recibimos hacia aquello que sea útil para cada uno de nosotros, porque en definitiva todo esto tiene que servir para el desarrollo personal de cada uno, para hacernos sentir bien, para poder trabajar, que sea un aporte para cada uno de nosotros. Para nuestra propia libertad. Sí, para poder elegir, seleccionar y poder elegir. Gracias, Silvia. Bueno, gracias. No, gracias a vos. Y de ustedes me despido. Hasta la próxima semana. Chao. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida, honrar la vida.